La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Cuentos de la taberna del ciervo blanco, de Arthur C. Clarke. La melodía ideal. ¿Han observado alguna vez cómo en una habitación en la que se encuentran reunidas 20 o 30 personas charlando animadamente, llega un momento en el que todo el mundo guarda silencio repentinamente? Se crea una especie de vacío vibrante que parece engullir todos los sentidos. No sé cómo afectará a otras personas, pero a mí me produce una sensación de frialdad que me domina por completo. Ni que decir tiene que el fenómeno está sujeto a las leyes de la probabilidad, pero por alguna razón parece algo más que una simple coincidencia en las pausas de las conversaciones. Es como si todos estuvieran pendientes de escuchar algo, aunque no sepan el qué. En esos momentos recuerdo aquellos versos: pero siempre a mi espalda presiento el carro alado y cercano del tiempo. Así es como a mí me afecta, por muy animada que sea la compañía entre la que me encuentre. Sí, incluso en el ciervo blanco. Me ocurrió esto mismo un miércoles por la noche en el que había menos aglomeración de la habitual. Se hizo el silencio tan inesperadamente como siempre. Entonces, posiblemente en un deliberado intento de romper ese desagradable suspense, Charlie Willis empezó a silbar la última canción de moda. Ni siquiera recuerdo su título. Solo recuerdo que desencadenó uno de los relatos más inquietantes de Harry Parvis. «Charlie», dijo con calma, «esa maldita cancioncilla me está volviendo loco. Durante la última semana he tenido que escucharla cada vez que enchufaba la radio». John Christopher emitió un sonoro sorbetón. «Deberías conectar siempre con radio clásica. Estarías a salvo». «A algunos de nosotros», contestó secamente Harry, «no nos satisface una dieta exclusiva a base de madrigales isabelinos. Pero no vamos a pelear por eso, por Dios. ¿Nunca se te ha ocurrido que hay algo extraño en esas canciones de éxito?» «¿Qué quieres decir?» «Pues que aparecen misteriosamente y durante semanas todo el mundo las tararea, como Charlie hace un momento. Las que poseen cierta calidad se te graban de tal forma que no puedes alejarlas de la cabeza. Dan vueltas y más vueltas durante días, y de repente desaparecen sin más explicación». «Ahora te comprendo», dijo Art Vincent. «Algunas melodías pueden elegirse, pero otras se pegan como la melaza, tanto si lo deseas como si no». «Exactamente. Durante una semana entera me obsesionó el tema principal del final de la segunda sinfonía de Sibelius.
Incluso me dormía con él rondándome la cabeza. Después le tocó el turno al tercer hombre. Recuerda lo que fue aquello. Harry tuvo que callarse un momento hasta que la gente dejó de tararear. Cuando se desvanecieron los murmullos, continuó. Exactamente. A todos os sucedió lo mismo. Entonces, ¿qué tienen esas tonadas para provocar tal efecto? Algunas son realmente buena música, otras banalidades, pero evidentemente tienen algo en común. Continuad, dijo Charlie. Estamos impacientes. Desconozco la respuesta, contestó Harry. Y lo que es más, no quiero conocerla. Sé de un hombre que la encontró. Automáticamente alguien le acercó una cerveza, para que el tono del relato no decayera. A mucha gente le fastidiaba que en medio de lo más interesante se parase para pedir otra bebida. No sé por qué a la mayoría de los científicos les interesa la música, prosiguió Harry Parvis, pero es un hecho innegable. Conozco muchos laboratorios importantes que poseen orquestas sinfónicas de aficionados, algunas incluso muy buenas. Entre los matemáticos se podrían encontrar razones obvias para justificar esta afición. La música, especialmente la música clásica, es formalmente casi matemática. Además, se apoya en la teoría. Relaciones armónicas, análisis de ondas, distribución de la frecuencia y cosas por ese estilo. Constituye en sí misma un estudio apasionante que atrae fuertemente a mentes científicas y que no excluye, aunque muchas personas crean lo contrario, una apreciación puramente estética. Pero he de confesar que el interés musical de Gilbert Lister era completamente cerebral. Era en primer lugar un fisiólogo, especializado en el estudio del cerebro. Por eso la palabra cerebral debe tomarse literalmente. No distinguía entre una canción vaquera y la sinfonía coral. No le interesaban los sonidos por sí mismos, sino los efectos que causaban en el cerebro. Entre personas tan cultas como las presentes, dijo Harry con tal énfasis que sonó a insulto, no habrá nadie que ignore el hecho de que gran parte de la actividad cerebral se realiza por medio de la electricidad. Constantemente se producen pulsaciones de ritmo regular, que pueden detectarse y analizarse con la ayuda de modernos instrumentos. Este era el campo de Gilbert Lister. Adosaba electrodos en el cuero cabelludo de una persona y un sistema de amplificadores registraba las ondas cerebrales en cinta magnética. Tras examinarlas, podía dar todo tipo de información sobre la persona en cuestión. En última instancia, afirmaba, es posible identificar a cualquiera a partir de un encefalograma, para utilizar el término correcto, con mayor precisión que a través de las huellas dactilares. Mediante una intervención quirúrgica puede cambiarse la piel de una persona, pero si llegásemos a un avance tecnológico tal que pudiera cambiarse el cerebro, bueno, esa persona ya no sería la misma, de modo que no podría acusarse al sistema de haber fallado. Mientras estudiaba los ritmos alfa, beta y demás del cerebro, Gilbert empezó a interesarse por la música. Estaba seguro de que existía alguna conexión entre los ritmos musicales y los mentales. Se propuso tocar música ante sus pacientes para analizar los efectos producidos en sus frecuencias cerebrales normales. Como era de esperar, los efectos fueron múltiples y los descubrimientos de Gilbert le llevaron a adentrarse en campos más filosóficos. Solo en una ocasión hablé con él extensamente sobre sus teorías. No porque fuera reservado, nunca he conocido a un científico que lo fuera, pensándolo bien, sino porque no le gustaba discutir sobre su trabajo hasta saber a dónde le iba a llevar. Pero lo que dijo fue suficiente para demostrar que había abierto un campo muy interesante y en consecuencia me propuse ayudarle.
Mi empresa suministró parte del equipo y yo no me mostré reacio a obtener un pequeño beneficio marginal. Se me ocurrió que si las teorías de Gilbert funcionaban, iba a necesitar un representante en menos que canta un gallo. Porque lo que Gilbert intentaba hacer era encontrar el fundamento científico para llegar a una teoría sobre las canciones de éxito. Por supuesto, no pensaba en el asunto en esos términos. Él lo consideraba como un simple proyecto de investigación, y su única ambición consistía en publicar un trabajo en las actas de la Asociación de Física. Pero yo reconocí las implicaciones financieras enseguida. Eran asombrosas. Gilbert estaba seguro de que una melodía o una canción de moda impresionaba la mente porque de algún modo se adaptaba a los ritmos eléctricos fundamentales del cerebro. Utilizaba una analogía para explicarlo. Es como meter una llave en una cerradura. Las guardas de una tienen que acoplarse a las de la otra para que funcione. Enfocó el problema desde dos ángulos. En primer lugar, recogió cientos de melodías populares y clásicas y analizó su estructura, o como él decía, su morfología. Un analizador de armonías realizaba esta operación automáticamente, clasificando las frecuencias. Por supuesto, era mucho más complicado, pero estoy seguro de que habréis entendido la idea básica. Al mismo tiempo, trataba de ver la adecuación entre las ondas resultantes y las vibraciones eléctricas naturales del cerebro. La teoría de Gilbert consistía, y aquí nos adentramos en aguas filosóficas más profundas, en que todas las melodías existentes son aproximaciones burdas a una melodía ideal. Los músicos de todos los tiempos han buscado a ciegas porque ignoraban la relación entre la música y mente. Una vez revelada esta relación, sería posible descubrir la melodía ideal. —exclamó John Christopher. —Eso es la refundición de la teoría platónica de los arquetipos. Ya se sabe, todos los objetos del mundo material son burdas copias de la silla o la mesa o lo que sea ideales. Así que tu amigo buscaba la melodía ideal. ¿La encontró? Lo sabrás a su debido tiempo, prosiguió Harry sin inmutarse. Gilbert tardó 1 año en completar el análisis, y a continuación comenzó con la síntesis. Para entendernos, fabricó una máquina capaz de construir modelos de sonidos automáticamente, acordes con las leyes que había descubierto. Tenía montones de osciladores y mezcladores. En realidad, lo que hizo fue modificar un órgano electrónico ordinario para esta parte del aparato, controlado por una máquina compositora. De esta forma tan infantil con que los científicos bautizan a sus bastardos, llamó al invento Ludwig. Se entendería mejor el funcionamiento de Ludwig si se le concibe como una especie de caleidoscopio sonoro en lugar de visual. Pero el caleidoscopio obedecería a unas ciertas leyes, y esas leyes, al menos Gilbert así lo creía, estaban basadas en la estructura fundamental de la mente humana. Con los arreglos necesarios, Ludwig llegaría tarde o temprano a encontrar la melodía a través de todos los modelos musicales posibles. Tuve la oportunidad de escuchar a Ludwig, y fue una experiencia extraña. El equipo consistía en el lío electrónico indescriptible común a todos los laboratorios. Lo mismo podía haber sido la máquina de una nueva computadora que la mira de una pistola radar, un sistema de control de tráfico o un aparato de radio construido por un aficionado. Era difícil aceptar que si llegaba a funcionar dejaría sin trabajo a todos los compositores del mundo. ¿O no? Quizá no. Ludwig podría proveer la materia prima, pero necesitaría orquestación. El sonido comenzó a salir del altavoz. Al principio me pareció como si escuchara ejercicios para 5 dedos ejecutados por un alumno eficiente, pero poco inspirado. La mayoría de los temas eran banales.
La máquina tocaba uno y a continuación lo sometía a una serie de cambios, un compás tras otro, hasta agotar todas las posibilidades, y pasaba al siguiente tema. De vez en cuando producía un pasaje notable, pero en general no me impresionó lo más mínimo. Pero Gilbert explicó que solo era una prueba, porque los circuitos aún no estaban listos. Cuando lo estuvieran, Ludwig tendría mayor capacidad de selección. De momento, tocaba cualquier cosa, no poseía ningún sentido discriminatorio. Cuando lo adquiriese, las posibilidades serían ilimitadas. Fue la última vez que vi a Gilbert Lister. Había quedado en ir a su laboratorio una semana después, tiempo en el que esperaba haber conseguido grandes progresos. Llegué una hora más tarde de la cita, por suerte para mí. A mi llegada acababan de llevarse a Gilbert. Encontré a su ayudante, un hombre de edad que había trabajado con él desde hacía años, muy nervioso y desolado, sentado entre una maraña de cables de Ludwig. Tardé mucho en descubrir lo que había ocurrido y aún más en entender los motivos. No cabía duda de que Ludwig por fin había funcionado. El ayudante había salido a almorzar mientras Gilbert terminaba los últimos preparativos, y cuando volvió al cabo de una hora, el laboratorio vibraba con una frase melódica larga y compleja. O la máquina se había parado en ese punto, o Gilbert había pulsado el botón de repetición. Sea como fuere, estuvo escuchando durante varios cientos de veces, al menos, la misma melodía. Cuando su ayudante lo encontró, parecía hallarse en trance. Los ojos abiertos sin ver, los miembros rígidos. Incluso cuando desconectaron a Ludwig, continuó igual. Gilbert no tenía remedio. ¿Qué había ocurrido? Supongo que deberíamos haberlo tenido en cuenta, pero ¿es tan fácil decirlo cuando ya ha pasado todo? Recordemos lo que dije al principio. Si un compositor que sabe música de oído puede inventar una melodía capaz de dominar la mente de una persona durante días, ¿qué efecto tendría la melodía ideal que Gilbert buscaba? En el supuesto de que existiera, y no lo doy como un hecho seguro, formaría un anillo infinito en los circuitos de toda la memoria. Daría vueltas y más vueltas, eliminando los demás pensamientos. Todas las melodías empalagosas del pasado se convertirían en simple bagatelas comparadas con esta. Una vez introducida en el cerebro, transformaría las formas en ondas circulares que constituyen la manifestación física de la conciencia, y este sería el final. Ni más ni menos le ocurrió a Gilbert. Le sometieron a terapia de choque, lo intentaron todo, pero no sirvió de nada. El patrón se había establecido y no podía romperse. Gilbert había perdido toda conciencia del mundo exterior, y tienen que alimentarlo por vía intravenosa. No se mueve jamás ni reacciona a estímulos externos, pero según me han dicho, de vez en cuando se contrae de forma extraña, como marcando el ritmo. Me temo que no tiene curación, y sin embargo no estoy seguro de si su destino es horrible o, por el contrario, digno de envidia. Quizá haya encontrado la realidad esencial que siempre ha preocupado a los filósofos como Platón. No lo sé realmente. A veces me sorprendo preguntándome a mí mismo cómo sería la maldita melodía, casi deseando haber tenido la oportunidad de escucharla, al menos una vez. Debe existir alguna forma de hacerlo sin peligro. ¿Recordáis que Ulises escuchó el canto de las sirenas y no murió por ello? Pero ya habrá otra oportunidad. «Me lo temía», dijo Charles Willis maliciosamente. «Supongo que el aparato explotó o algo así, y como de costumbre no podemos comprobar la veracidad de su relato». Harry le dirigió una mirada más de tristeza que de enfado. «El aparato apenas sufrió desperfectos», contestó con serenidad. «Lo que ocurrió a continuación fue una de esas cosas enloquecedoras por las que nunca dejaré de culparme. Me tomé tal interés en el experimento de Gilbert
que no presté la debida atención a los intereses de mi empresa. Mucho me temo que Gilbert había amontonado deudas, y cuando el departamento de contabilidad se enteró de lo que había ocurrido, actuó inmediatamente. Tuve que salir de la ciudad durante un par de días en viaje de negocios, y cuando volví, ¿sabéis lo que había pasado? Mediante una acción judicial habían confiscado todos sus bienes, lo que significaba el desmantelamiento de Ludwig. Cuando lo vi al día siguiente, se había convertido en un montón de chatarra. Y todo por unas cuantas libras. Me hizo llorar. «Estoy seguro», dijo Eric Main, «que has olvidado atar el cabo suelto número 2. El ayudante de Gilbert entró en el laboratorio mientras el artilugio funcionaba a pleno rendimiento. ¿Por qué no le afectó a él también? ¿Has metido la pata en esto, Harry?» El señor don Harry Parvis hizo una pausa para apurar las últimas gotas de un vaso y lo acercó a Drew. «¡Vaya!», exclamó. «¿Es un interrogatorio? No he mencionado ese punto porque no tiene mucha importancia, pero explica por qué nunca tuve el menor indicio de la naturaleza de aquella melodía». «Mira, el ayudante de Gilbert era un técnico de laboratorio muy cualificado, pero no pudo prestarle mucha ayuda en la fabricación de Ludwig. Era una de esas personas que carecen completamente de oído. Para él, la melodía ideal no significaba más que el maullido de un gato». Nadie hizo más preguntas. Creo que todos sentimos el deseo de enfrascarnos en nuestros propios pensamientos. Hubo un silencio largo y profundo antes de que el ciervo blanco reanudara su actividad habitual. Pero a los pocos minutos, Charlie comenzó a silbar de nuevo la ronde.